Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar radicalmente la forma en que te percibes a ti mismo. Y, más aún, cómo el mundo te percibe. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos parecen irradiar una presencia magnética sin siquiera intentarlo, mientras que otros pasan desapercibidos sin importar cuánto se esfuercen por destacar? Tal vez has sentido que, por más que intentes complacer a los demás, tus esfuerzos no son valorados como esperas. Pero, ¿y si te dijera que el problema no radica en cuánto das, sino en cuánto de ti estás ocultando? La autenticidad radical es una fuerza poderosa, un imán invisible que atrae respeto y admiración. Pero ser auténtico no es simplemente mostrarse tal cual eres, es tener el coraje de confrontar las partes de ti que has mantenido en la sombra. Desde pequeños, aprendemos a adaptarnos, a encajar en moldes que otros han creado para nosotros. Nos enseñan a comportarnos de manera que seamos aceptados, a decir lo correcto, a ocultar nuestras debilidades y a resaltar solo aquellas cualidades que se consideran deseables. Sin darnos cuenta, comenzamos a usar máscaras. Máscaras que, aunque parecen protegernos, en realidad nos aíslan de nuestra esencia más profunda. Estas máscaras nos convierten en versiones diluidas de nosotros mismos. Y mientras las llevamos puestas, el mundo solo puede ver una sombra de lo que realmente somos. ¿No te parece irónico? Buscamos aceptación, pero al ocultar quiénes somos realmente, solo logramos sentirnos más desconectados, más vacíos. La autenticidad radical es un acto de valentía, un proceso de despojarse de todas esas capas acumuladas con el tiempo. Pero este proceso no es cómodo y definitivamente no es fácil. Implica mirar de frente lo que más temes admitir sobre ti mismo. Significa confrontar tus inseguridades, tus miedos, tus errores y, sobre todo, tus vulnerabilidades. Pero, ¿por qué tenemos tanto miedo de mostrarnos vulnerables? Quizás porque hemos sido condicionados a pensar que la vulnerabilidad es una debilidad, un signo de fragilidad. Sin embargo, lo que no nos han dicho es que, en realidad, la vulnerabilidad es la fuente de nuestro poder más auténtico. Cuando te permites ser vulnerable, te vuelves humano. Y cuando te vuelves humano, te vuelves accesible. Dejas de ser una imagen idealizada y te conviertes en alguien con quien los demás pueden conectar de verdad. Porque la verdad es que todos llevamos nuestras propias batallas internas. Todos tenemos miedos, inseguridades y sueños no realizados. Y cuando te atreves a mostrarlos, les das permiso a los demás para hacer lo mismo. Eso crea una conexión auténtica, una conexión que trasciende las apariencias superficiales y toca las fibras más profundas del ser humano. Pero, ¿cómo puedes empezar a practicar la autenticidad radical? Todo comienza con la autoaceptación. La verdadera autenticidad no se trata de exponerte sin filtro ni de compartir tus pensamientos más íntimos con todos. Se trata de aceptar quién eres, con todo lo que eso implica. Aceptar tus luces y tus sombras. Aceptar tus éxitos y tus fracasos. Aceptar tu fuerza, pero también tu fragilidad. La autoaceptación es el acto de mirarte en el espejo y estar en paz con quien ves, sin sentir la necesidad de justificarte ni de ocultar nada. Sin embargo, la autoaceptación no se trata solo de reconocer tus cualidades positivas. También implica aceptar las partes de ti que preferirías ignorar, tus errores, tus miedos, tus deseos ocultos. Puedes mirarte al espejo y aceptar esas partes sin juicio, sin vergüenza. Porque hasta que no lo hagas, seguirás cargando máscaras que te impiden mostrarte auténtico. Y esas máscaras, por mucho que intentes adornarlas, siempre serán una barrera que te separa de los demás.
Imagina, por un momento, estar frente a un espejo que no solo refleja tu imagen externa, sino también tu mundo interno. Un espejo que te muestra no solo lo que proyectas hacia afuera, sino también todo lo que escondes en tu interior. ¿Te atreverías a mirar en ese espejo? ¿Te atreverías a enfrentarte a tus sombras? La autenticidad radical requiere ese tipo de valentía. Requiere la disposición de verte sin filtros, de aceptar todo lo que eres, incluso lo que no te gusta admitir. Pero aquí está el poder transformador de esta práctica. Cuando te aceptas por completo, nadie puede usar tus defectos en tu contra. No hay nada que ocultar, nada que defender. Cuando estás en paz contigo mismo, los juicios de los demás pierden su poder sobre ti. Y cuando ya no buscas aprobación externa, te conviertes en una fuerza imparable. La gente comienza a verte de manera diferente. Ya no eres una versión diluida de ti mismo. Eres una presencia magnética, alguien que irradia autenticidad y confianza. Y esa autenticidad crea respeto, admiración y, sobre todo, conexión genuina. La autenticidad radical no solo transforma cómo te ves a ti mismo, sino también cómo el mundo te percibe. Dejas de atraer relaciones superficiales y comienzas a conectar con personas que valoran tu esencia. Dejas de intentar encajar en moldes y te das cuenta de que tu poder radica precisamente en lo que te hace diferente. Porque lo que realmente valoramos en los demás no es su perfección, sino su humanidad. Valoramos a quienes se atreven a ser ellos mismos, con todas sus imperfecciones. Entonces, ¿por qué sigues ocultando lo que realmente eres? ¿Por qué sigues tratando de encajar en moldes que no fueron hechos para ti? La autenticidad radical no se trata de ser perfecto, sino de ser completo. Se trata de reunir todas las piezas de ti mismo, incluso las que has rechazado, y mostrarlas con orgullo. Porque cuando lo haces, liberas una fuerza magnética que atrae respeto, admiración y conexión genuina. Y esa fuerza es la clave para ser verdaderamente valorado. Ahora pregúntate, ¿estás dispuesto a soltar las máscaras? ¿Estás dispuesto a confrontar tus sombras y aceptar todo lo que eres? Porque solo cuando lo hagas, descubrirás el poder transformador de la autenticidad radical. Y solo entonces empezarás a ser realmente valorado, no por la imagen que proyectas, sino por la verdad que encarnas. La autenticidad no es un destino, es un camino que requiere coraje, vulnerabilidad y, sobre todo, amor propio. Pero es un camino que, una vez emprendido, te libera de la necesidad de aprobación externa y te permite vivir desde tu verdad más profunda. ¿Estás listo para recorrer ese camino? Porque todo comienza con una decisión, la decisión de ser tú mismo, sin miedo, sin máscaras, sin reservas. La decisión de vivir auténticamente, de manera radical y transformadora. Lo que estás a punto de escuchar tiene el poder de transformar tu relación con el ruido que te rodea y, más aún, con el ruido que llevas dentro. En un mundo saturado de palabras, de opiniones y de expectativas, encontrar silencio puede parecer imposible. Pero, ¿te has detenido a pensar cuánto de ese ruido es realmente externo y cuánto proviene de ti mismo? Esa voz que no se detiene, que analiza, que juzga, que anticipa problemas y revive recuerdos. Esa voz que, aunque parece tuya, muchas veces te separa del presente y te impide escuchar lo que realmente importa. ¿Cómo puedes ser valorado si ni siquiera puedes escuchar la voz de tu ser más auténtico? El dominio del silencio interno no es simplemente la ausencia de sonido.
es la capacidad de aquietar el constante murmullo de pensamientos que te distraen y te desconectan de tu esencia. Es aprender a distinguir entre la voz de tus miedos y la voz de tu intuición. Porque si no dominas tu silencio interno, el ruido te dominará a ti. Pero este dominio no se logra callando a la fuerza a tus pensamientos, sino escuchándolos sin aferrarte a ellos, dejando que fluyan sin resistencia. Imagina por un momento que tu mente es un vasto cielo. A veces, las nubes oscuras lo cubren todo, impidiendo que veas el sol. Esas nubes son tus pensamientos, preocupaciones, recuerdos, juicios, expectativas. Pero así como las nubes pasan sin cambiar el cielo que las contiene, tus pensamientos también pueden pasar sin alterar tu esencia. Entonces, ¿por qué te identificas tanto con ellos? ¿Por qué dejas que definan quién eres? El dominio del silencio interno es aprender a ser el cielo, no las nubes. Es darte cuenta de que, sin importar lo intensas que sean las tormentas de tu mente, siempre hay un espacio de calma detrás de ellas. Un espacio de silencio puro, donde reside tu verdadero poder. Pero, ¿cómo encontrar ese espacio cuando el ruido parece incesante? Primero, debes estar dispuesto a escuchar lo que has estado evitando, porque muchas veces el ruido no proviene de lo que ocurre afuera, sino de lo que no has querido enfrentar en tu interior. Miedos, inseguridades, sueños postergados. Todos ellos se acumulan, creando un caos mental que no puedes acallar solo con fuerza de voluntad. La clave no está en luchar contra el ruido, sino en observarlo sin reaccionar. En darte cuenta de que no eres tus pensamientos, sino aquel que los observa. Sin embargo, este proceso puede ser incómodo. En el silencio surgen las verdades que has estado evitando. Surgen los miedos que has intentado ahogar con distracciones. Pero también es en el silencio donde encuentras respuestas que ninguna cantidad de ruido podría darte. Respuestas que no provienen de la lógica ni del análisis, sino de una sabiduría más profunda. Una sabiduría que solo puedes escuchar cuando te atreves a quedarte en silencio. Imagina estar en medio de un océano en calma. El agua está quieta, reflejando el cielo sin distorsión. Pero basta una pequeña piedra para crear ondas que se expanden sin control. Así es tu mente. Cada pensamiento es una piedra que rompe tu calma interior. Pero cuando aprendes a observar esos pensamientos sin lanzarte a ellos, las ondas se disipan y el agua vuelve a la quietud. Esa quietud es el silencio interno, un lugar donde puedes ver la realidad sin las distorsiones del miedo o la ansiedad. Pero el silencio interno no solo te da claridad, también transforma tu presencia. ¿Has notado cómo algunas personas parecen irradiar calma y fuerza, incluso sin decir una palabra? Esas personas han aprendido a dominar su silencio interno. Al hacerlo, proyectan una energía que los hace ser valorados sin necesidad de buscarlo. Porque cuando no necesitas la validación externa, cuando no dependes del ruido para sentirte seguro, tu presencia se vuelve magnética. Eres percibido como alguien con profundidad, como alguien que ha encontrado su centro. Esto no significa que debas aislarte o huir del mundo. Al contrario, el verdadero dominio del silencio interno te permite estar en medio del caos sin perder la paz. Es aprender a escuchar sin reaccionar de inmediato, a observar sin juicio. Es responder desde la sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo. Y cuando lo haces, tus palabras y acciones adquieren un peso y una profundidad que inspiran respeto. Pero, ¿cómo llegar a ese punto? Todo comienza con la práctica de estar presente. No se trata de detener tus pensamientos,
sino de anclarte al momento presente sin dejar que ellos te arrastren. Puedes comenzar observando tu respiración, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. En ese simple acto, encuentras un ancla que te conecta con el ahora, el único momento en el que realmente vives. A medida que practicas, notarás que el ruido comienza a perder fuerza. Los pensamientos seguirán apareciendo, pero ya no tendrán el mismo poder sobre ti. Aprenderás a dejarlos pasar, como nubes en el cielo, sin aferrarte a ellos ni rechazarlos. Y en esa aceptación, en ese permitir que todo sea como es, encuentras la verdadera libertad. Cuando dominas tu silencio interno, también transformas tus relaciones. Ya no reaccionas impulsivamente a las palabras o acciones de los demás. Ya no necesitas ganar discusiones ni probar tu punto de vista. Al estar en paz contigo mismo, permites que los demás sean como son, sin intentar cambiarlos. Y eso crea un espacio de aceptación y respeto que los demás valoran profundamente. La gente te escucha de manera diferente cuando hablas desde el silencio interno. Tus palabras ya no están llenas de ansiedad o necesidad de aprobación. Provienen de un lugar de claridad y certeza. Y eso crea un impacto que trasciende las palabras mismas. Porque no es solo lo que dices, sino la energía con la que lo dices. Una energía que solo puedes proyectar cuando estás en paz con tu propio silencio. Entonces, ¿cómo quieres vivir? ¿Como alguien gobernado por el ruido o como alguien que ha encontrado su centro en medio del caos? ¿Cómo quieres ser percibido? ¿Como alguien reactivo y ansioso o como alguien con una presencia magnética y serena? La elección es tuya, pero el poder de esa elección solo lo encuentras en el silencio interno. Cuando dominas tu silencio, te vuelves inmune al ruido del mundo. Las opiniones externas dejan de afectarte, los juicios ya no te hieren y las críticas no te desestabilizan, porque sabes quién eres más allá de todo ese ruido. Has encontrado un espacio de paz que nadie puede arrebatarte. Y esa paz, esa certeza interna, es lo que te hace ser valorado sin esfuerzo, sin necesidad de demostrar nada. El dominio del silencio interno no es un destino, sino un camino continuo. Un camino en el que te encuentras a ti mismo en cada paso. Un camino en el que descubres que el poder no está en el ruido que haces, sino en el silencio desde el que actúas. ¿Estás dispuesto a recorrer ese camino? Porque solo cuando lo hagas, descubrirás el verdadero poder del silencio interno. Un poder que trasciende las palabras, que transforma tu presencia y que te hace ser valorado de una manera que nunca imaginaste. ¿Alguna vez has sentido que estás luchando contra ti mismo? Como si hubiera una parte de ti que sabotea tus esfuerzos, que te detiene justo cuando estás a punto de avanzar. Tal vez te has preguntado por qué, a pesar de tus mejores intenciones, repites patrones que te lastiman, que te limitan, que te mantienen estancado. Puede que hayas sentido que hay una fuerza interna que te arrastra hacia abajo, una sombra que te persigue y de la que no puedes escapar. Pero, ¿y si esa sombra no fuera tu enemiga? ¿Y si, en lugar de huir de ella, debieras acercarte y mirarla de frente? La aceptación profunda de la sombra es uno de los actos más poderosos y transformadores que puedes realizar. Pero la sombra no es simplemente lo oscuro o lo negativo en ti. Es todo aquello que has reprimido, todo lo que no has querido aceptar sobre ti mismo. Son tus miedos, tus inseguridades, tus deseos prohibidos, tus fracasos, tus celos, tu enojo. Es todo lo que crees que no deberías ser, todo lo que has rechazado para encajar, para ser amado,
para ser aceptado. Pero al rechazar estas partes de ti, no las haces desaparecer. Solo las empujas al fondo de tu inconsciente, donde siguen influyendo en tus decisiones, en tus relaciones, en tu vida. Imagina que llevas una mochila invisible cargada con todo lo que has reprimido a lo largo de los años. Cada vez que negaste un deseo, cada vez que reprimiste una emoción, cada vez que fingiste ser alguien que no eras, arrojaste una piedra en esa mochila. Y a medida que pasa el tiempo, la carga se vuelve más pesada, más difícil de llevar. Pero como no puedes verla, no entiendes por qué te sientes cansado, por qué te cuesta avanzar, por qué sigues tropezando con los mismos obstáculos. Esa mochila es tu sombra, y hasta que no te detengas a vaciarla, te seguirá pesando, sin importar cuánto te esfuerces por seguir adelante. Aceptar tu sombra no significa justificar tus errores ni resignarte a tus defectos. Significa ver con honestidad lo que hay en tu interior y abrazarlo sin juicio. Porque cuanto más luchas contra tus sombras, más poder les das. Cuanto más las rechazas, más te controlan desde la oscuridad. Pero cuando te atreves a mirarlas de frente, cuando las iluminas con la luz de tu conciencia, pierden su fuerza. Dejan de ser monstruos que te acechan y se convierten en partes de ti que necesitan ser escuchadas, entendidas, integradas. Pero esto requiere valentía. La valentía de confrontar lo que más temes de ti mismo. La valentía de admitir tus errores, tus fallas, tus limitaciones. La valentía de ser completamente honesto contigo, sin excusas, sin justificaciones. Y esa honestidad, aunque dolorosa, te libera. Te libera de la necesidad de aparentar, de fingir, de cargar máscaras que no te pertenecen. Te permite presentarte ante el mundo tal y como eres, sin esconder nada, sin miedo al juicio. Y cuando lo haces, la gente te percibe de manera diferente. Te ven auténtico, humano, real. Y esa autenticidad crea respeto, admiración, valor. Pero, ¿cómo puedes empezar a aceptar tu sombra cuando todo en ti quiere rechazarla? Primero, debes entender que no eres solo tu luz. No eres solo tus virtudes, tus logros, tus éxitos. También eres tus errores, tus fracasos, tus miedos. Eres un ser completo, con luces y sombras, con fortalezas y debilidades. Y esa totalidad es lo que te hace humano. Entonces, en lugar de intentar eliminar tus sombras, empieza por reconocerlas. Observa tus reacciones, tus patrones, tus miedos recurrentes. No los justifiques, no los ignores, no los combatas, solo obsérvalos. Porque en esa observación sin juicio, comienzas a comprender de dónde vienen, por qué están ahí. Imagina que tu sombra es un niño asustado que se ha quedado atrapado en el tiempo. Un niño que aprendió a ocultar sus emociones para no ser rechazado. Un niño que creó máscaras para protegerse del dolor. Un niño que solo quiere ser visto, escuchado, amado. Pero en lugar de darle amor, lo has encerrado en una habitación oscura, creyendo que si lo ignoras el tiempo suficiente, desaparecerá. Pero no desaparece. Al contrario, se vuelve más fuerte, más ruidoso, más desesperado por llamar tu atención. Aceptar tu sombra es abrir esa puerta, mirar a ese niño a los ojos y abrazarlo con compasión. No se trata de justificar tus errores, sino de comprender su origen. Porque cuando entiendes por qué reaccionas de cierta manera, por qué te saboteas, por qué repites ciertos patrones, empiezas a sanar. Empiezas a soltar la culpa, el resentimiento, la vergüenza. Empiezas a liberarte de las cadenas de tu pasado y a caminar hacia el futuro sin la carga de esa mochila invisible. Y en esa liberación, descubres un poder que no sabías que tenías.
Un poder que proviene de integrar todas tus partes, de aceptarte completamente, de amarte tal y como eres. Pero este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es un camino continuo, un viaje hacia las profundidades de tu ser. Un viaje en el que te enfrentas a tus sombras, no para vencerlas, sino para entenderlas, para integrarlas, para hacerlas parte de ti. Y a medida que avanzas en este viaje, descubres que tus sombras no son enemigas, sino maestras. Maestras que te muestran lo que necesitas sanar, lo que necesitas aceptar, lo que necesitas transformar. Cuando aceptas tu sombra, te liberas del miedo al juicio, porque ya no temes que los demás vean tus defectos, tus errores, tus vulnerabilidades. Ya no necesitas la aprobación externa porque has encontrado la aceptación en ti mismo. Y esa seguridad interna se proyecta en tu presencia. La gente te percibe como alguien genuino, íntegro, completo. Alguien que no necesita aparentar ni buscar validación, porque ha encontrado su valor en su autenticidad. Entonces, ¿por qué sigues huyendo de tu sombra? ¿Por qué sigues fingiendo que no existe cuando sabes que te acompaña a cada paso? No puedes deshacerte de ella, no puedes escapar de ella, pero puedes transformarla. Puedes convertirla en una fuente de sabiduría, de fuerza, de poder, pero solo si tienes el valor de aceptarla, de amarla, de integrarla. Porque cuando lo haces, te conviertes en alguien que no solo es luz, sino que ha aprendido a bailar con sus sombras. Y esa danza, esa integración, es lo que te hace verdaderamente poderoso, verdaderamente valioso. La aceptación profunda de la sombra no es un destino, sino un camino continuo de autodescubrimiento y transformación. Un camino en el que te enfrentas a ti mismo una y otra vez, hasta que ya no hay nada que temer, nada que esconder, nada que rechazar. Solo entonces descubrirás que tu sombra no era una carga, sino una fuente de poder esperando a ser liberada. ¿Estás listo para aceptarla? Porque solo cuando lo hagas, descubrirás quién eres realmente. Y solo entonces serás verdaderamente valorado. ¿Te has dado cuenta de que algunas personas irradian una presencia magnética sin decir una sola palabra? Entran en una habitación y el ambiente cambia. No necesitan alzar la voz para ser escuchadas ni buscar atención para ser vistas. Simplemente están ahí, y su sola presencia genera respeto, interés y admiración. Tal vez te has preguntado cuál es su secreto. ¿Cómo logran transmitir tanto sin esfuerzo aparente? La respuesta no está en lo que hacen, sino en cómo están. Se llama presencia transformadora, y es un poder silencioso que emana de lo más profundo del ser. Un poder que no se obtiene tratando de impresionar a los demás, sino aprendiendo a estar plenamente en el momento. La presencia transformadora es un estado de ser en el que te vuelves completamente consciente de la hora, sin distracciones, sin juicios, sin prisas. Es la capacidad de estar presente, no solo físicamente, sino con todo tu ser, con tu mente, tu corazón y tu alma. Es mirar a los ojos de alguien y realmente verlo, escucharlo sin esperar tu turno para hablar, sin pensar en lo que vas a responder. Es permitirte sentir el momento sin intentar cambiarlo o controlarlo. Pero esto no es fácil, porque hemos sido condicionados a vivir en otro lugar, en otro tiempo. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en el pasado o en el futuro, reviviendo recuerdos o anticipando problemas. Y al hacer esto, perdemos el único momento que realmente existe, el ahora. ¿Cómo puedes ser valorado si no estás realmente presente? Si tu atención está dividida, si tus pensamientos están en otra parte, si tu energía está dispersa.
La presencia transformadora no se trata de aparentar calma o de fingir interés. Se trata de aprender a estar completamente en el momento, de traer de vuelta tu atención una y otra vez, hasta que se convierta en un hábito, en un estado natural de ser. Porque solo cuando estás presente puedes conectar de verdad con los demás. Solo entonces puedes escuchar lo que no se dice, ver lo que no es obvio, sentir lo que está más allá de las palabras. Pero para estar presente necesitas soltar el control, soltar la necesidad de anticipar lo que va a pasar, de analizar cada detalle, de buscar la respuesta perfecta. La mente quiere seguridad, quiere certezas, quiere resultados. Pero el presente es incierto, es desconocido, es un misterio que no puedes controlar ni predecir. Y ese misterio asusta a tu mente. Por eso intenta huir del ahora, aferrándose al pasado o proyectándose al futuro. Pero el costo de esa huida es altísimo, porque pierdes tu conexión con el momento presente y con ella tu conexión con la vida misma. Imagínate caminando por un sendero en medio de un bosque. El aire es fresco, el sol se filtra a través de las hojas, los pájaros cantan en la distancia. Pero en lugar de estar ahí, de sentir la tierra bajo tus pies, tu mente está en otro lugar, recordando una conversación pasada o preocupándose por algo que aún no ha sucedido. Físicamente estás en el bosque, pero mentalmente estás en otro tiempo, en otro espacio. ¿Cómo puedes apreciar la belleza del momento si no estás realmente ahí? Y lo mismo ocurre en tu vida diaria. Estás con las personas que amas, pero tu mente está en tus problemas. Estás trabajando en tus sueños, pero tu atención está en tus miedos. Estás viviendo, pero no estás presente. La presencia transformadora requiere que sueltes el pasado y dejes de anticipar el futuro, que te entregues completamente al momento, sin resistencia, sin expectativas. Es estar aquí, ahora, en cuerpo, mente y alma. Es abrirte a lo que está ocurriendo, sin intentar cambiarlo ni controlarlo. Es permitirte sentir el flujo de la vida, sin juzgarlo ni etiquetarlo. Y en ese estado de presencia plena, tu energía cambia, tu vibración se eleva, tu ser se vuelve magnético. Porque ya no estás fragmentado, ya no estás dividido. Eres uno con el momento, uno contigo mismo. Pero estar presente no significa quedarte en silencio o no actuar. Significa actuar desde un lugar de conciencia, desde un estado de conexión profunda con el ahora. Significa responder en lugar de reaccionar, fluir en lugar de resistir, observar en lugar de juzgar. Y esa manera de estar en el mundo cambia completamente la forma en que los demás te perciben. Te ven como alguien centrado, seguro, auténtico. Alguien que no necesita impresionar porque su sola presencia ya lo dice todo. Esta es la esencia de la presencia transformadora. No se trata de lo que haces, sino de cómo estás. Puedes estar en medio del caos y mantener la calma. Puedes estar rodeado de ruido y encontrar el silencio dentro de ti. Puedes estar en cualquier situación y seguir conectado con tu centro, con tu esencia, con tu paz interna. Y esa conexión se transmite a los demás, generando una influencia silenciosa, poderosa e irresistible. Ser valioso no es cuestión de hablar más fuerte ni de llamar la atención. Es cuestión de estar presente, de habitar el momento con todo tu ser. Porque cuando estás presente, tu energía es tan poderosa que no necesitas decir nada para ser escuchado. No necesitas probar nada para ser valorado. Tu sola presencia se convierte en un reflejo de tu poder interno, de tu autenticidad, de tu conexión con la vida. Y esa presencia deja una huella imborrable
en quienes te rodean. Entonces, ¿por qué sigues ausentándote del momento presente? ¿Por qué sigues huyendo hacia el pasado o el futuro, cuando la vida está ocurriendo aquí y ahora? La presencia transformadora no es un destino al que debas llegar. Es un estado de ser que puedes elegir en cada instante. Pero para hacerlo, necesitas soltar el control, soltar el miedo, soltar las expectativas. Necesitas entregarte al momento con plena consciencia, con total aceptación, con absoluto amor. Cuando aprendes a estar presente, descubres que no necesitas hacer nada para ser valorado. No necesitas esforzarte por impresionar ni buscar validación externa. Tu valor proviene de tu conexión con el momento, de tu capacidad de estar plenamente ahí, de tu habilidad para habitar el ahora. Y esa presencia, esa conexión, ese poder interno es lo que te hace verdaderamente valioso. Estar presente es el regalo más grande que puedes darte a ti mismo y a los demás. Es la manera de honrar el momento, de honrar la vida, de honrar tu ser. Y cuando lo haces, te conviertes en una fuente de paz, de amor, de sabiduría. Te conviertes en alguien que inspira, que transforma, que eleva. Alguien que no necesita alzar la voz para ser escuchado, porque su presencia ya lo dice todo. ¿Estás listo para habitar el ahora? ¿Estás dispuesto a soltar el pasado, a dejar de anticipar el futuro y a entregarte al presente con todo tu ser? La decisión es tuya, y el poder también. Porque el único momento que realmente existe es este. Aquí. Ahora. En este instante. Y solo tú puedes elegir vivirlo plenamente, con presencia transformadora, con conciencia absoluta, con amor infinito. ¿Has notado cómo, en un mundo obsesionado con el intercambio, todo parece estar condicionado a lo que se recibe a cambio? Se da amor esperando amor. Se ofrece ayuda esperando gratitud. Se comparte conocimiento esperando reconocimiento. Pero en ese juego de expectativas ocultas, el acto de dar pierde su esencia más pura. Porque cuando das esperando algo a cambio, no estás realmente dando, estás negociando. Y en esa negociación silenciosa, aunque obtengas lo que buscabas, siempre queda un vacío, una sensación de incompletitud. Porque el verdadero poder de dar no radica en lo que recibes, sino en lo que transformas al ofrecerte sin reservas. Dar sin expectativas no significa actuar desde la ingenuidad ni permitir que te utilicen. Se trata de liberar tu energía de la necesidad de validación externa, de reconocer que tu valor no depende de lo que los demás te devuelvan. Es un acto de libertad interna, un recordatorio de que eres completo tal como eres, y que tu capacidad de dar proviene de tu plenitud, no de tu carencia. Pero esto desafía todo lo que hemos aprendido. Hemos sido condicionados a medir el valor en función del retorno, a creer que el dar desinteresado es un mito, o, peor aún, una señal de debilidad. Pero la verdadera fuerza reside en quien se atreve a dar sin esperar nada a cambio. Porque ese acto proviene de un lugar de abundancia interna, de una conexión profunda con la propia esencia. Imagina un río que fluye libremente, sin retener nada, sin preocuparse por lo que recibirá. No negocia con el océano, no le pide que le devuelva el agua. Simplemente fluye, compartiendo su esencia, confiando en que siempre habrá suficiente. Y en ese flujo, el río se enriquece, se nutre, se renueva. Su abundancia no proviene de lo que acumula, sino de lo que libera. Así es el dar sin expectativas. Es un flujo constante de energía, un ciclo de creación y transformación. Y cuando te atreves a vivir desde esa abundancia interna,
te conviertes en una fuente inagotable de valor. Pero para llegar a ese punto, necesitas soltar las cadenas del ego, esa voz que constantemente mide, compara y espera reconocimiento. El ego da con una mano mientras extiende la otra, esperando aplausos, agradecimiento, reciprocidad. Y cuando no recibe lo que espera, se siente ofendido, menospreciado, herido. Pero, ¿cómo puede alguien menospreciarte si tu dar no proviene de una necesidad de reconocimiento? ¿Cómo puede alguien herirte si tu valor no depende de su gratitud? Dar sin expectativas es un acto de poder interno, porque te libera de la necesidad de aprobación externa. Y cuando no necesitas nada a cambio, te vuelves inquebrantable, invulnerable. Esto no significa que no te importe cómo te tratan. Significa que tu dignidad no depende de ello. Significa que puedes dar desde el amor, desde la compasión, desde la generosidad, sin permitir que el comportamiento de los demás defina tu valor. Porque cuando das desde la plenitud, desde la certeza de tu propio poder interno, todo lo demás se vuelve secundario. Ya no necesitas controlar la reacción de los demás, ni manipular las circunstancias para obtener el resultado que deseas. Simplemente das, confiando en que el universo equilibrará el flujo de una forma u otra en su tiempo perfecto. Este acto de dar sin expectativas transforma tus relaciones. Las libera de la carga de la deuda emocional, de la presión de devolver favores, de la manipulación sutil que viene con el dar condicionado. Cuando ofreces sin esperar nada a cambio, permites que el otro sea libre, y en esa libertad se genera una conexión genuina, un vínculo auténtico. No estás tratando de comprar afecto ni de asegurar lealtades. Estás simplemente compartiendo lo que eres, lo que tienes, lo que sientes. Y esa autenticidad crea respeto, admiración, gratitud verdadera. Sin embargo, el dar sin expectativas no siempre es fácil. Requiere confrontar tus propias inseguridades, tus miedos a no ser valorado, tus heridas de rechazo. Requiere cuestionar las historias que te has contado sobre el merecimiento, sobre el intercambio justo, sobre el equilibrio de poder en las relaciones. Porque mientras sigas creyendo que tu valor depende de lo que los demás te den a cambio, estarás encadenado a sus reacciones, a sus juicios, a sus limitaciones. Pero cuando te liberas de esa dependencia, cuando descubres que tu valor es inherente, entonces puedes dar desde un lugar de abundancia, de poder, de amor incondicional. Imagina una vela encendida en la oscuridad. Puede encender 1000 velas más sin que su propia llama se apague. De hecho, al compartir su luz, la oscuridad retrocede, el espacio se ilumina, el entorno se transforma. Dar sin expectativas es como esa vela. No pierdes nada al compartir tu luz, tu amor, tu conocimiento, tu tiempo. Al contrario, multiplicas la luz en el mundo, y en ese proceso, tu propia llama se fortalece. Porque el verdadero poder no proviene de lo que acumulas, sino de lo que compartes. Pero el ego no entiende esto. El ego vive en la ilusión de la escasez, creyendo que si das demasiado, te quedarás sin nada. Cree que el valor se mide por lo que retienes, no por lo que compartes. Pero la abundancia no proviene de acumular, sino de fluir. Cuando te atreves a dar sin expectativas, te alineas con ese flujo, te conviertes en parte del ciclo de creación, en una fuente inagotable de valor. Y esa abundancia se manifiesta no solo en lo que das, sino también en lo que atraes. Porque cuando das desde la plenitud, el universo responde con la misma generosidad. El dar sin expectativas es un acto de fe, de confianza en el flujo de la vida. Es soltar el control, la necesidad de reconocimiento, la necesidad de retorno.
Es ofrecerte al mundo tal como eres, sin miedo, sin reservas, sin condiciones. Y en esa entrega, en ese soltar, descubres que no necesitas nada a cambio para sentirte completo. Porque la plenitud no proviene de lo que recibes, sino de lo que eres capaz de dar. Esta práctica no es un destino, sino un camino continuo de transformación interna. Un camino que desafía al ego, que sana el corazón, que libera el alma. Un camino que te invita a descubrir la verdadera abundancia, no en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Y en ese proceso te vuelves inmensamente valioso, no por lo que tienes, sino por lo que eres. Entonces, ¿estás dispuesto a soltar las expectativas? ¿A dar desde tu plenitud sin esperar nada a cambio? ¿A convertirte en una fuente de amor, de luz, de sabiduría? Porque solo cuando lo hagas, descubrirás el verdadero poder de dar. Un poder que no depende de los demás, sino de tu conexión con tu propio ser. Y solo entonces serás verdaderamente valorado, no por lo que los demás te devuelvan, sino por la luz que compartes, por la transformación que inspiras, por el amor que ofreces sin condiciones. El poder más grande que puedes poseer no está en controlar a los demás, ni en dominar las circunstancias, sino en gobernarte a ti mismo. No hay mayor libertad que la de dominar tus propias emociones, porque quien controla su mundo interno no puede ser esclavizado por el caos externo. Pero el autodominio emocional no se trata de reprimir lo que sientes ni de fingir calma cuando en tu interior hay una tormenta. Se trata de aprender a navegar tus emociones con sabiduría, de comprenderlas sin dejarte arrastrar por ellas, de permitirte sentir sin perder el control sobre ti mismo. El problema no son las emociones en sí mismas, sino la manera en que reaccionas a ellas. La ira, el miedo, la tristeza, el deseo, todos son parte de la experiencia humana. Todos llevan un mensaje, una lección, una verdad que necesita ser escuchada. Pero cuando reaccionas impulsivamente, cuando permites que tus emociones dicten tus palabras y tus acciones, pierdes tu poder, entregas el control de tu vida a fuerzas temporales e inestables. Sin autodominio emocional, eres como una hoja llevada por el viento. Cambias de dirección según el impulso del momento. Te mueves sin propósito, sin dirección, sin intención. Imagínate en medio de una tormenta en el océano. Las olas son inmensas. El viento es implacable. La oscuridad es absoluta. La tormenta es poderosa, pero no es eterna. Si te dejas arrastrar por el pánico, si intentas luchar contra las olas, solo desperdiciarás tu energía. Pero si aprendes a navegar la tormenta, a moverte con sus ritmos, a fluir con su fuerza sin resistirte, eventualmente las aguas se calmarán y el horizonte se despejará. Así son tus emociones. Son poderosas, a veces abrumadoras, pero no son eternas. Si reaccionas impulsivamente a ellas, te perderás en su caos. Pero si aprendes a observarlas sin identificarte con ellas, a sentirlas sin reaccionar automáticamente, descubres que también pasan, que detrás de la tormenta siempre hay un cielo despejado. El autodominio emocional no significa volverse insensible ni frío. Significa desarrollar la capacidad de responder en lugar de reaccionar. La reacción es instintiva, automática, impulsiva. La respuesta es consciente, intencional, sabia. Al responder, eliges tus palabras, tus acciones y tus pensamientos con claridad y propósito, sin permitir que el calor del momento nuble tu juicio. Y en esa elección encuentras tu poder. Porque nadie puede controlarte si tú controlas tus respuestas. Nadie puede hacerte enojar. Nadie puede herirte. Nadie puede desestabilizarte, a menos
que tú lo permitas. Esto no significa que no sentirás dolor o tristeza, ni que serás inmune al miedo o a la frustración. Significa que, aunque lo sientas, no permitirás que te definan ni te dominen. Significa que te das permiso de sentir sin perderte en tus emociones. Y eso es libertad. Porque cuando aprendes a observar tus emociones sin reaccionar a ellas, descubres que no son enemigas, sino mensajeras. Te muestran tus miedos, tus deseos, tus heridas, tus necesidades. Te revelan verdades profundas sobre ti mismo. Pero para escuchar esos mensajes, necesitas aprender a estar en silencio en medio de la tormenta, a observar sin reaccionar, a sentir sin huir. Puedes permitirte sentir tristeza sin buscar distracciones para evitarla. Puedes enfrentar tu miedo sin negarlo o reprimirlo. Puedes sentir enojo sin convertirlo en agresión ni envenenarte con resentimiento. El autodominio emocional no es una meta a alcanzar, sino un camino a recorrer, un proceso continuo de autoconocimiento y transformación interna. Es la práctica de enfrentarte a ti mismo una y otra vez, de mirarte en el espejo de tus emociones, de aceptarte en tu totalidad, sin juzgarte ni justificarte. Y en esa aceptación encuentras paz, porque ya no necesitas huir de ti mismo, ni escapar de lo que sientes. Cuando dominas tus emociones, también transformas tus relaciones. Ya no reaccionas impulsivamente a las palabras o acciones de los demás. Ya no te dejas manipular por sus emociones, ni te enganchas en sus dramas. Puedes escuchar sin defenderte, hablar sin atacar, actuar sin herir. Y esa serenidad proyecta un poder silencioso que inspira respeto. La gente te ve como alguien fuerte, centrado, sabio. Alguien que no se deja arrastrar por la marea de las emociones colectivas. Alguien que, incluso en el caos, mantiene su paz interna, su claridad mental, su poder personal. El autodominio emocional no te hace invulnerable, pero te da una fuerza inquebrantable. Una fuerza que proviene de tu conexión con tu centro, con tu esencia, con tu paz interior. Una fuerza que no necesita imponerse ni demostrar nada, porque sabe que su poder no proviene del control externo, sino del dominio interno. Y esa fuerza crea respeto, admiración, valor. Porque en un mundo de reacciones impulsivas y emociones descontroladas, quien sabe dominarse a sí mismo se convierte en un faro de estabilidad, de claridad, de sabiduría. Entonces, ¿estás dispuesto a mirar dentro de ti, a confrontar tus emociones, a dominar tus reacciones? Porque solo cuando lo hagas, descubrirás el verdadero poder del autodominio emocional. Un poder que no depende de lo que ocurra afuera, sino de tu capacidad de gobernar tu mundo interno. Un poder que no necesita imponerse ni controlar a los demás, porque ha aprendido a controlarse a sí mismo. Y solo entonces serás verdaderamente valorado, no por lo que haces, sino por lo que eres, por la paz que proyectas, por la fuerza que inspiras, por el poder silencioso de tu presencia.